Bueno, llegaste también a la Escuela Nacional de Economía. Llegué a la Escuela Nacional de Economía cuando estaba originalmente en las calles de Cuba. Ahí estuvimos 2 meses. Vinieron las vacaciones de Semana Santa y al regresar nos encontramos con un letrerito que decía en la puerta: aquí ya no está la Escuela de Economía, sino en la ciudad universitaria. Entonces, soy de la generación que inauguró la ciudad universitaria. Mira, qué padre, yo llegué después. Sí, naturalmente lo es. Yo llegué después, pero bueno, creo que tuviste compañeros que destacaron en la política. Les voy a contar algo que no se sabe. A ver. Mi compañero fue Luis Echeverría, que ya era abogado, que ya era funcionario público y se le ocurrió ir a estudiar economía. Fíjate. Nomás estudió 6 meses, pero estuvo ahí. Pues estuvo, a mí me tocó Salinas de Gortari, que estaba en otro grupo y era trotskista, pero bueno, fue cuando inauguramos los partidos políticos estudiantiles. Así es. Entonces fue muy interesante. Pero regresemos al tema que tú estabas comentando con respecto el cómo se transformó el país. Bueno, entonces a partir de Miguel de la Madrid el país entró en una fase de claro estancamiento. Y claro, se provocó una obstrucción en los canales de ascenso social. Y esos mecanismos que hacían que un estudiante pobretón de una escuela oficial pudiera encumbrarse a sitiales muy importantes en la administración pública, pues es un proceso que se entorpeció, que se obstruyó y que dejó de funcionar, ¿no? Yo creo que viene al caso esto, porque efectivamente creo que hay todo un proceso en donde el país se mantiene en un estancamiento. No, claro, y voy a ponerlo con respecto al mundo. Bueno, los neoliberales dicen, no, pues es que el mundo y el crecimiento de la economía de la posguerra perdió dinamismo, ven una economía menos dinámica, la de la posguerra. Sí, sí, de acuerdo. Pero en 1982 México era la 8ª economía del mundo. Hoy somos la 16. En 1982 el ingreso promedio de México era el doble del promedio mundial y hoy es menos del promedio mundial. Entonces, evidentemente el mundo ha caminado más lentamente, pero nosotros más lentamente que el mundo, pues. Entonces hemos generado una sociedad de inconformes, como es natural que ocurriera. ¿Y esto a qué se debió, licenciado? ¿A la política económica a la política económica que inauguraron Madrid? A partir de Miguel de la Madrid, que se tradujo en el achicamiento del Estado, la disminución del papel del Estado en la economía y darle el privilegio al sector empresarial de que fuera el conductor de la economía nacional. Entonces el resultado es una economía que crece en 1,5, 2,5% anual, ¿no? Frente al 6,5% que crecíamos en la época desde Cárdenas hasta López Portillo. Y en este sentido, licenciado, podríamos hablar que es a partir de este año que la economía determina la política y no a la inversa, como en tiempos anteriores que la política determinaba la economía provocó ese sentimiento de inconformidad social. Y la inconformidad social se tradujo a la política y la política se tradujo en el poder y el ejercicio del poder esperamos todos que se traduzca en el cambio de la política económica. Es decir, se olvidaron del pueblo de México, se olvidaron de una justa redistribución del ingreso. En honor a la verdad, en esos 48 años, no hubo una política explícita de redistribución del ingreso, pero sí se redistribuyó, pues fundamentalmente con la redistribución de la tierra, ¿no? Pero, y por algo que es muy importante, que yo insisto, que es el ascenso social.
Es decir, una persona que viene de los sectores más bajos de la sociedad y puede ir ascendiendo en el curso de la vida, pues eso se llama capilaridad social. Sí. Porque se van abriendo espacios y espacios y espacios donde van cabiendo más y más gente y que pueden ganar mejor de lo que estaban ganando sus padres. Pero ese mecanismo se ha perdido. Somos una de las pocas, bueno, de las naciones que tienen pocas capilaridad social ya, ¿no? Entonces, y eso es producto de una lentitud en el crecimiento económico, porque no se aumentan las oportunidades de empleo. Y esto definitivamente, ¿consideras tú que no solamente se queda en un desafío, sino que prácticamente o no saben cómo hacerle y no hay realmente un futuro diferente? No, lo que pasa es que el saldo de una política económica que ahora está enclaustrada en el concepto de globalización implica un conjunto de fuerzas externas que gravitan sobre la economía nacional. Siempre en México siempre ha habido libertad para trasladar capitales de México hacia el extranjero. La fuga de capitales es una realidad que solo excepcionalmente se ha podido contener. Pero ahora es muchísimo más abierto porque hay una interrelación mayor con el resto del mundo. ¿A qué me refiero? El mundo financiero, sobre todo, abre opciones para que muchos capitales nacionales se vayan a las bolsas del exterior. Antes había, sin embargo, ciertas instituciones que limitaban de alguna manera esa, sin necesidad de acudir al control de cambios. Voy a poner un ejemplo. ¿Qué pasaba antes cuando los bancos tenían liquidez excesiva? Es decir, que no lograban colocar todos los ahorros que depositaban los particulares en esos bancos. Siempre tenían la posibilidad de que el gobierno, a través del encaje legal, absorbiera esos fondos y les pagara una tasa de interés convenida con ellos, y que el gobierno pudiera canalizar esos fondos para fines de inversión productiva. Eso ya se perdió. Se acabó con la llamada autonomía del Banco de México, la posibilidad de establecer el encaje legal. Ya se ha desaparecido. Entonces, esa liquidez excesiva que exige que los bancos lo colocan en algún lado, pues lo colocan en las bolsas en el exterior. Van y apuestan a la gran ruleta, que es la especulación cambiaria mundial, la especulación con los bursátiles, con los documentos bursátiles, y que les reproduce algunos resultados, pero el más importante es que si ellos depositan esos fondos en las bolsas en el exterior, se están protegiendo también de cualquier devaluación, ¿no? Entonces, lo que necesitamos es recuperar cierta capacidad de gestión interna para poder canalizar fondos prestables, es decir, el ahorro nacional, canalizarlo en forma de inversión productiva. Si el sector privado no absorbe suficientemente esos recursos, pues el gobierno puede utilizarlos, canalizarlos como lo hizo en el pasado, en la inversión pública. Pero bueno, eso ya es un atentado a la verdad neoliberal, ¿no? Y entonces, pero eso es importante porque un presidente que pueda venir con las mejores intenciones se encuentran con estas realidades que están operando y que tiene que ser muy cuidadoso, muy selectivo en sus decisiones y muy contundente cuando las tenga que tomar,
con objeto de poder evitar que de repente las arcas del Banco de México se vacíen. El caso de las arcas del Banco de México, eso merita un examen más profundo. ¿Qué es la Reserva Internacional? La Reserva Internacional es un conjunto de dólares que están depositados teóricamente en el Banco de México, y ahorita digo por qué teóricamente, que sirven de respaldo al peso y que antes se utilizaban para combatir maniobras especulativas que significaran un alza en el tipo de cambio. Hoy esa responsabilidad se le ha quitado al Banco de México teóricamente y se le ha dejado al mercado, es decir, los especuladores pueden hacer lo que quieran. Bueno, ¿de dónde proviene esa reserva que tenemos? Es algo terrible. Proviene de un mecanismo que se creó en la época de Fox, en que el secretario de Hacienda decía pomposamente: ya no vamos a estar sujetos a los vaivenes de la deuda externa, si en todo caso va a ser de la deuda interna. Bueno, ¿cómo es posible que a través de la deuda interna podamos aumentar las reservas? Por un mecanismo, el gobierno emite títulos en pesos, por lo tanto es deuda interna. ¿Sí? Pero quienes los compran, y el gobierno favorece que los compren, son fondos extranjeros, que para comprarlos en pesos también compran paralelamente y simultáneamente compran un seguro contra riesgo cambiario. Que eso quiere decir que en el momento que están comprando en pesos están cubiertos para cualquier devaluación en dólares. Claro que esto no es barato. Para dar una idea, el sistema de la reserva, que emite los valores del Tesoro de los Estados Unidos, vende sus valores a una tasa de interés del 1,5%. Y nosotros estamos pagando 8,5%. Entonces, en ese 8,5% cabe, naturalmente, la garantía que cobran las casas de seguros, las compañías de seguros, por dar ese seguro de riesgo cambiario. Entonces, en la medida que las compañías de seguros aumentan el costo del riesgo cambiario, pues se tiene que estar aumentando la tasa de interés, y es una cantidad formidable. Bueno, ya llegan los extranjeros, compran los valores mexicanos cubiertos, protegidos por este sistema. ¿Y qué hace el Banco de México con los dólares? ¿A poco nada más los tiene guardados ahí el 5 de mayo? No, simplemente compra valores internacionales, fundamentalmente bonos de los Estados Unidos. ¿Cuánto nos pagan por eso? 1,5%. Entonces, la diferencia de las tasas de interés deberían de pagarlas el Banco de México, pero el Banco de México, por un sistema de contabilidad que yo todavía no alcanzo a entender, no pierde por eso, sino pierde fundamentalmente la Secretaría de Hacienda. Entonces, tenemos una reserva muy alta, 170,000 millones de dólares, dice ahorita el periódico, pero además tenemos concertado con el Banco de México, con el Banco Mundial, perdón, con el Fondo Monetario Internacional, tenemos una línea de crédito no condicionada de 70,000 millones de dólares. Pero claro, esta línea de crédito la mantenemos no gratuitamente, pues también tenemos que pagar por ella. Entonces, si sumamos los dos elementos, ¿cuánto nos está costando tener una reserva y una protección de la reserva de 250,000 millones de dólares? No sé por qué lo debemos tener incluso
una reserva de esa magnitud? Y nadie ha podido explicar, ni siquiera con números, numérica, econométricamente, no pueden explicar por qué es apropiado tener una reserva de estas magnitudes y estar pagando un costo financiero por la misma de estas magnitudes. Nadie. Insisto, ni los más neoliberales de los neoliberales pueden dar una argumentación matemáticamente válida para eso. La versión más razonable del por qué tener una reserva muy alta la dio Guillermo Ortiz, que fue director del Banco de México, fue secretario de Hacienda, y dijo, pues es la mejor manera para que pueda yo dormir bien. No tener sobresaltos. Así es. Ahora me dirán, ahora sí, con esta reserva mantuvimos el tipo de cambio. No. En este sexenio que acabo de terminar, pues el dólar se devaluó 60 y tantos %. Bueno, pues todavía más lejos. En 1994 se creó una nueva moneda. ¿Se acuerdan ustedes que le quitaron los 3 ceros al peso? Sí. Y entonces establecimos una paridad, $1, $1, 94. Ahorita es $1, 20 pesos. Bueno, no que iba a haber estabilidad en el tipo de cambio, normalidad en las operaciones, etcétera. Ahí está Más 3 ceritos. ¿eh? Más 3 ceros. Lo 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 real. real es que ahora vale el dólar 20,000 pesos. Exactamente. Así es. Ese es el problema. Bueno, esas son las realidades. Esas son las realidades frente a las cuales las teorías no operan. Nos dijeron que iba a haber una estabilidad cambiaria, una estabilidad en los precios. Sí, efectivamente no hay crecimientos acelerados en los precios, pero a cambio de un menor, muchísimo menor, un precario crecimiento económico. Lo cual quiere decir, el precario crecimiento económico no es simplemente un guarismo económico, es una reducción en las oportunidades de empleo. Ese es el problema que tenemos. Y la justicia social que sigue posponiendo. Sí, mientras no haya empleo, no podemos pensar en la justicia social. Y salarios deprimidos. No podemos mejorar los salarios si no hay empleo, pues. Así es. Ese es el problema que está enfrentando el nuevo gobierno también. Ese es el nuevo gobierno. De esas condiciones. Que eso es a lo que tenemos que aludir. Entonces, todo está tan amarrado a un aparato financiero mundial que tenemos que obrar con cautela, pero con energía. ¿A qué me refiero? Si ya sabemos que nuestra debilidad es que saquen fondos las empresas y las coloquen en el extranjero, que es la fuga de capitales, vamos a tratar no de establecer un control de cambios que no va a operar, sino de establecer mecanismos para que eso no ocurra. ¿Cómo le hacen las empresas para sacar el dinero? Tienen un personaje muy importante cada empresa, que se llama el director de finanzas. Este director de finanzas de repente tiene, como resultado de las ventas, tiene dinero en efectivo, millones de pesos, miles de millones de pesos en efectivo las empresas tienen. Y dicen, pues voy a jugar a la bolsa en Nueva York. Entonces me llevo el dinero, lo cambio por dólares y juego a la bolsa en Nueva York. ¿Se acuerdan ustedes que de repente la compañía cervecera, la Modelo, la Corona, Sí. que es propiedad de un hombre que recientemente murió, era propiedad, pero que después su nieta fue la heredera de eso? Bueno, ¿Le dijo adiós?
el jefe de finanzas de la empresa pues utilizó la liquidez que tenía para ciertas operaciones especulativas en el mercado de la bolsa de Nueva York. En 1908, cuando viene el quiebre de la bolsa, pues quebraron estas. Y la empresa mexicana no quebró, otras sí quebraron, pues, en realidad todas quebraron, porque los jueces mexicanos dijeron no se pueden acoger a los procedimientos para una quiebra tradicional, porque la quiebra no se originó en operaciones propias de la empresa, sino en operaciones ajenas a la empresa. Entonces la quiebra era evidente. Entonces lo que hicieron en el caso de la cervecería Corona, pues la vendió una parte a una compañía internacional, sí, holandesa, según entiendo. Y lo mismo ocurrió con la Comercial Mexicana y con otras muchas que anduvieron en el juego de la especulación y que las atrapó la crisis del 2018, del 2008. Sí. ¿No? Entonces, eso mismo es la fragilidad, pues, del sistema, pero también las enormes condicionantes que tiene el gobierno para actuar en el mundo financiero. Lo que estoy convencido es de que el gobierno debe actuar en el mundo financiero, empezando por cambiar el mandato del Banco de México. El Banco de México no puede ser, y es, contrariamente a lo que se dice, es una excepción, es un banco que no tiene funciones de promoción del desarrollo. Todas las bancas, incluso las incorporadas al régimen neoliberal, todos tienen funciones de promoción del desarrollo. El Banco de México es una de las excepciones. Bueno, el sistema de la Reserva Federal de los Estados Unidos tiene funciones de promoción del desarrollo. Bueno, en México no, es simplemente reguladora, es una banca reguladora. Es absurdo tener al Banco de Bancos como una instancia reguladora. Tiene que ser una instancia que contribuya finalmente al desarrollo. En el fondo lo hace poco a regañadientes, por debajo del agua, sin que se note, que no se sepa, en fin, al final de cuentas lo hace el banco. Pero yo me pregunto, a ver, si tienes casi 250,000 millones de dólares en reserva y todavía se te devalúa la moneda por el prurito de que el mercado es el que manda, no puede ser. Por lo menos con mi concepto de gobernar, eso no puede ser. Se tiene pues que cambiar la naturaleza del Banco de México, el mandato más que la naturaleza, el mandato, y darle un mandato más amplio. Y entonces podemos empezar a concebir instituciones que, utilizando al Banco de México, puedan prosperar. Mientras sigamos atados a estos dogmas absurdos, difícilmente el gobierno podrá liberarse de las ataduras neoliberales que lo amarran. ¿Tú no prevés a corto plazo un recambio en el Banco de México? No, lo único que preveo es que el banco, la colocación de nuevos subgobernadores o vicegobernadores más vinculados al gobierno, lo único que van a provocar va a ser, primero, discordia al interior de la Junta de Gobierno, y segundo, pues a que el Banco de México haga debajo de la mesa cierto tipo de operaciones sin arriesgarse a hacer cosas mayores. Y bueno, la fracción mayoritaria en ambas cámaras tendría que asumir la obligación de cambiar leyes, en este caso lo que tiene que ver con el Banco de México. El estatuto del Banco de México. Eso sí lo puede hacer. El problema no es hacerlo. Sí. El problema es hacerlo sin que se produzca volatilidad, ¿no? Y con un buen plan en este sentido. Esa es una forma de gobernar en donde la astucia es la que manda, ¿no? Y se ve difícil. Se ve difícil porque se ha cometido el error de generar defensas
defensas antes de que empiecen los cañonazos, ¿no? Sí, es una situación muy riesgosa, lo ha mencionado. Es una situación delicada que requiere un trabajo cuidadoso, que requiere conocimiento del mundo financiero. Eso es muy importante. Si no se tiene ese conocimiento, se pueden cometer muchas torpezas inesperadamente, ¿no? Pues sí, que tiene repercusión muy importante. Tiene repercusión muy importante en la formación de capital, sobre todo. El país tiene, que se centrará al segundo capítulo, un ingreso al gobierno, un ingreso muy precario. El 18% del PIB dependiendo del precio del petróleo. No, con unas finanzas así no se puede impulsar el desarrollo. Se requiere un nivel de tributación muchísimo mayor. La CEPAL estima que en México se recaudan 3 de cada 4 pesos, ¿no? Que existe el 25% o más, un poco más, de evasión en los principales impuestos, en el impuesto al IVA, el impuesto que es al consumo y el impuesto sobre la renta. Esos son los principales impuestos y existe un nivel de evasión muy alto. Y también hay un sistema de elusión consentido, también muy generoso, que justifica que los grandes contribuyentes no aporten lo que justicia deberían estar aportando. Pero si uno entra a gobernar diciendo no voy a aumentar los impuestos, pues estos se montan en el caballo de la hacienda, ¿no? Pues sí. Y sobre todo yo creo que se está padeciendo una serie de fenómenos lamentables en el país, como la inseguridad. Bueno, no, la inseguridad es producto de lo mismo, pero con otra cara. ¿A qué me voy a referir? Dicen, es el mundo de las drogas. Probablemente. Pero no estoy seguro de eso. Porque la experiencia del pasado nos indica que el mercado de las drogas trabaja mejor en condiciones de estabilidad. Y en los interrogatorios que les han hecho a los capos de las drogas de México, hay un elemento que es muy constante. Es la alusión a esos grupos de criminales que andan azotando a la sociedad por ahí. Ellos mismos los dicen. Quiere decir que no son ellos. No ignoro, no soy tan ingenuo para suponer que, por ejemplo, en la zona fronteriza o en las zonas donde hay alta afluencia de turistas, la presencia de las bandas de drogas es muy importante y es un factor esencial en la inestabilidad que disfrutan o que estaban disfrutando estas zonas. Ahora ya no es tanta la tranquilidad que hay, al contrario, vemos el caso terrible de Acapulco o del propio Quintana Roo, ¿no? Bueno, pero en fin, a donde yo quiero llegar es que no es la presencia de las bandas de las drogas los que determinan el clima de inseguridad que existe. Lo voy a ver desde el otro lado del espejo. ¿Cuáles son los crímenes más frecuentes y recurrentes? El asesinato, el robo de automóvil con mano armada, el robo de automóviles, secuestro, el secuestro, la extorsión, el crecimiento. Eso no es de la droga. Todos estos son delitos del fuero común. ¿Qué quiere decir? Que son delitos que los estados, las entidades de la República están obligadas a combatir, a perseguir y a castigar. Pero ¿qué ocurrió? Cuando Fox llegó al gobierno, los gobiernos de los estados con gobernador priista
promovieron una organización que se llama ahora todavía la CONAGO, Sí. una especie de organización de defensa en contra de la autoridad federal. Entonces, el resultado de eso es que se desinteresan por impartir justicia, por perseguir a los delitos. Y el resultado es que empiezan a multiplicarse en el país un conjunto de bandas que no necesariamente son de narcotraficantes, sino son bandas simplemente delincuenciales. Y a esto se agrega modificaciones a las leyes penales que le dan casi la impunidad al delincuente. Acaba de salir hace poco en la televisión la entrevista a un joven que lo han detenido 4 veces en la misma calle, haciendo lo mismo, tratando de robar a automovilistas. Bueno, ¿cómo es posible que entre usted, lo detenga, lo consignen, inmediatamente lo liberen? Entonces fueron a preguntar a los jueces que lo liberaron. Digo, no, pues es que el joven argumentó que fue objeto de extorsión por parte de la policía. ¿De extorsión? Pues ¿qué le pidió el dinero? No. ¿Pero lo amenazaron? Sí. ¿Qué le dijeron? Eres un tal por cual ibas a ver. Entonces yo no vengo a declarar libremente, me obligaron, ¿no? Y lo suelta. Pues sí. Ese es el concepto de la llamada nueva legalidad, ¿no? Además de la mala integración de las averiguaciones. Pero no es solamente la mala integración de las averiguaciones, es la vocación a castigar a la autoridad por ejercer la responsabilidad que tienen en perjuicio, dicen ellos, del individuo. Entonces, bueno, el resultado es que ya es muy difícil consignar a una persona, aun cuando se le encuentre cometiendo el delito. En flagrancia. En flagrancia. Si a esto se agrega, entonces los gobernadores, decía yo, se echaron para atrás y dijeron, es el narcotráfico, por lo tanto es responsabilidad del gobierno federal, no nuestro. Y así pasó, ¿eh? Y así ha crecido la inseguridad en el país con delitos del fuero común. Después nos hacemos, y ahora voy a decir una barbaridad, nos sentimos muy orgullosos porque vamos a crear una nueva fiscalía. Yo estoy de acuerdo, la procuraduría no sirve, pero llevarnos a una fiscalía que sea independiente. Está difícil. No, pero no es difícil, es una tontería. Relevamos automáticamente al presidente de su obligación de ser persecutor de delitos federales. Entonces los entregamos a un burócrata que va a determinar el Senado de la República quién es el que se encargue de eso. El problema es bastante más grave. Ahora, decir que a través de la Guardia Nacional, la Guardia Nacional es una fórmula tomada literalmente de la experiencia norteamericana, de la Constitución de los Estados Unidos. Allá, mediante mecanismos específicos, sí se ha creado y ha operado la Guardia Nacional. En México nunca se ha instaurado la Guardia Nacional. Y hoy le queremos dar a la Guardia Nacional la responsabilidad de la persecución, de la averiguación y persecución de los delitos. Dicen, es que no van a ser policías, no van a ser soldados, sino aquellas policías militares, navales y militares. Con todo respeto a las Fuerzas Armadas, esos policías se utilizan para ir a matacanear a soldados borrachos, ¿no? Porque además la policía militar tiene la policía judicial militar y la naval tiene la policía judicial naval.
Pero bueno, voy a tomar de la policía, de ambas policías, para reclutarlos para hacerlo la Guardia Nacional. Bueno, y entonces el ejército se va a quedar sin policía. Pues no, ¿verdad? También va a crear su propia policía. Pero el problema no es ese. ¿Por qué no creamos mejor de una vez, si vamos a modificar la Constitución, vamos a crear una Policía Nacional? Y nos quitamos de líos. Y lo reclutamos de donde sea. Porque la policía preventiva, la preventiva, se nos olvida cómo se creó. Se creó con la policía de caminos, con la policía aduanera y con 2 divisiones de soldados. Así es. Entonces, ya sabemos cómo se hace. Pues sacamos una Policía Nacional y nos quitamos de todo este enredo de que si va a ser el ejército el que la va a controlar o no. No, vamos a hacer una Policía Nacional. Me dirán, es algo nuevo en México, porque somos de los países de América Latina, uno de los 3 únicos países que tenemos un régimen federal. Todos los demás países de América Latina tienen un régimen centralista. Entonces, por lo tanto, crean una Policía Nacional preventiva, que es la encargada de la prevención, persecución y averiguación de los delitos del fuero común y también de los del fuero federal. Sería una policía superior a lo que actualmente es la Policía Federal. Sí, porque tendría que ser de mayores alcances, mayor número. Y no la Guardia Nacional. Y no la Guardia Nacional. ¿Para qué nos metemos en ese enredo? Porque la Guardia Nacional está manejada por el ejército. Y estamos en la militarización del país, lo que se dijo pero, de hace tiempo que no debía que ser. no es, Sí. no es lo bueno, pero es una medida desesperada, ¿no? La que estamos tomando ante la magnitud de la criminalidad que hay, ¿no? A grandes males, grandes remedios se están proponiendo. Sí, pero la policía militar y los militares en general no están preparados para hacer esas labores. Pero voy más lejos, hay algo que se ha perdido. Ustedes saben que la menos mala, si quieren, de todas las policías del país es la del Distrito Federal. Pero ignoramos, yo lo ignoraba en su momento, no tiene capacidad de investigación. La policía preventiva solamente detiene a los delincuentes en flagrancia. La investigación corresponde al Ministerio Público, que está a cargo de la Policía Judicial Federal, y todos sabemos lo que son las policías judiciales del Distrito Federal y de todo el país, ¿no? Entonces, lo que es importante es darle a la policía, independientemente de su origen, darle instrumentos para la investigación. Y yo no he visto en todo el planteamiento que se está haciendo que hay alguien que se preocupe por establecer los fundamentos legales y científicos para la investigación delictiva. Oye, Manuel, antes de que acabemos, me gustaría mucho tratar con respecto al campo. Tenemos un campo devastado. Tenemos un campo a donde solamente juegan los grandes inversionistas, los que tienen plantaciones enormes y que se dedican a exportar. No, y que se dedican a rentar tierras de los campesinos. No, pero mira, ¿por qué no sacamos las ventajas de la experiencia que se tiene? ¿Por qué razón de repente nos volvimos grandes exportadores de legumbres? Pues porque vinieron unos señores y nos dijeron: mira, si utilizas esta semilla, si utilizas este fertilizante, y si haces la plantación en este tiempo, yo te voy a empezar a dar financiamiento, con el compromiso de que cuando termines, yo te compro la cosecha y yo la vendo en Estados Unidos. Son compañías extranjeras las que lo hacen.
¿Por qué no lo hacemos nosotros? Pregunto. ¿Por qué? Pues porque ya no tenemos un banco que dé crédito. Porque ya no tenemos un equipo de gentes que estén capacitadas para la asimilación y propagación de la información técnica. Ya no tenemos promotores en el campo. Y no tenemos tampoco la organización de corporaciones de fomento en el campo que se encarguen de dar todo este servicio masivamente, de manera organizada. Lo tuvimos en alguna época, lo tuvimos y la tenemos todavía con la caña de azúcar, la tuvimos con Tabamex. En Tabamex el sistema de planeación era muy riguroso, muy celoso del profesionalismo con que se actuaba, pero bueno, el resultado es que se producía tabaco que reunía todos los requisitos químicos para no ser objeto de alguna reclamación en el extranjero, porque bueno, el tabaco es una cosa muy sensible para la inhalación de ciertos químicos. Entonces pusimos producir eso y exportamos. Y además se recuperaba el crédito. Y lo más sorprendente es que se trabajaba con recursos que no eran gubernamentales, sino eran recursos de los compradores. Que es como se está trabajando ahorita. Ahorita los recursos los administra el que va a comprar la verdura. Es el que suministra el financiamiento, pues da la asistencia técnica y da las instrucciones técnicas y hace la supervisión técnica de la calidad del cultivo y finalmente verifican la calidad del producto que se monta en un camión ahí en el campo, en un refrigerador y se va a la frontera. Bueno, ¿por qué no lo podemos hacer? ¿Qué ha pasado con el campo? Se ha despoblado, se ha envejecido, porque solamente los viejos se han quedado en el campo. Se ha feminizado, porque solamente las mujeres se han quedado en el campo. Y se ha quedado atrofiado por la falta de apoyo crediticio, de apoyo tecnológico y de apoyo comercial. Ya sabemos qué es el campo. Una de las preguntas que yo hago siempre cuando hablamos del campo es: ¿por qué en los últimos 30 años la superficie cultivada, cosechada, no ha variado? ¿Ya llegamos al límite de la frontera agrícola? Yo no creo. Hay muchas zonas tropicales con agua que tienen posibilidad de aprovechamiento agrícola. Y sin embargo, ya no hay política de irrigación, hombre, ya se perdió. Entonces, bueno, estamos atrapados en los 21 millones de hectáreas, que esa es la cantidad, la superficie cosechada, y nos salimos de ahí. Estamos basados fundamentalmente en el incremento de la productividad, que en el caso de los granos está haciendo mediante estas técnicas de modificación genética, pero que finalmente tienen un límite. México tiene un nivel de, por ejemplo, un rendimiento físico en el trigo muy superior al de Estados Unidos, muy superior, pero seguimos importando trigo. Bueno, importamos el 90% del arroz, el frijol, y cada vez más difícil encontrar frijol para el frijol que estamos acostumbrados nosotros. Entonces dicen, es que inventó el anterior secretario de Agricultura, la balanza comercial en materia agrícola es superavitaria para México. Sí, claro, pues si metemos las legumbres, metemos
el aguacate y algunos otros frutos, sí, pero en materia de granos alimenticios somos terriblemente deficitarios. Lo que consume la población. Lo que consume la población. Y un país que consume, que depende en esa magnitud de su consumo, sea satisfecho a través de las importaciones, es un país que lo tienen de rodillas el resto del mundo, ¿no? Así es. Manuel, me interesa mucho conocer tu punto de vista con respecto a la reconstrucción que se está planteando en la Ciudad de México. Lo que ocurre es que la reconstrucción en la que yo participé se hizo era primero un universo distinto al actual. En aquella época era el de las viejas vecindades del centro de la ciudad que estaban en ruinas y se estaban cayendo, y que la gente había salido a la calle a hacer campamentos para vivir en ellos. El secreto del éxito del programa es uno. Yo se lo decía al representante del Banco Mundial que nos visitaba, para ver la evolución de cómo estábamos aplicando los fondos del banco. Decía, a ver, le dije, usted vive en Washington o en Virginia, y de repente se produce ahí un tornado y se acaba su casa. Y a los 8 días se le aparece un burócrata y le dice, a ver, salte, saca con todos tus triques, voy a tirar esto, me voy a llevar las tablas y demás cosas, y dentro de 5 meses vas a tener una casa a todo dar y vas a venir a vivir. ¿Usted se saldría? No, dije, ellos tampoco. El chiste de este asunto es que por fortuna me creyeron en el ofrecimiento que yo les hice de que íbamos a tirar las casas, se iban a vivir en un campamento y después les construiría yo una casa. Sí. Confiaron en mí y por esa razón fue posible hacerlo. Pero además fue un programa masivo en todos los órdenes. El que a mí me tocó, que fue el de renovación habitacional popular, fueron 48.800 viviendas. Y fue masivo porque primero se genera en una expropiación que, entre paréntesis, era ilegal. Estaban ya, pues me dieron a mí la corte le dio más de 1,000 amparos a propietarios y tuve que negociar con cada uno de ellos su desistimiento de su acción de amparo. Después, la ley de queríamos construir condominios, pero ¿por la qué ley ilegal? ¿Por qué ilegal? Porque no está en las causas de utilidad pública los desastres naturales. Ah, caray. Pero fue una decisión gubernamental muy importante. Muy importante. Muy importante. Pero fue ilegal, con un agravante, que en la medida que íbamos construyendo, íbamos entregando departamentos, íbamos titulando los departamentos. Por lo tanto, a una persona se le quitó una casa para darle en partes a otras. Eso no es expropiación, pues, ¿no? Eso es confiscación. Sí, no era defendible. O redistribución. No, pero eso no es causa de utilidad pública. Sí, pues una construcción, no sé, de 200 metros y darle una vivienda de 50, 60 metros. Sí. Sí. Para darle oportunidad a otras familias. No, en rigor, en todos los casos, salvo donde no cabían, en todos los casos se quedaron a vivir en el lugar donde vivían. Sí. Pero para eso era necesario salirse de ahí, tirar eso que había quedado y construir. Y mientras que ellos se fueron a vivir a un campamento. Y ahí la acción fue también ampliada para los desdoblados. Ese fue el principal dolor de cabeza que tuve. Porque la gente, pues con razón decía, bueno, pues es que tengo aquí a mis hijos arrimados, ¿no?
y ellos también ya tienen su propia familia y tienen derecho a su casa. Sí. Tenían razón. Entonces me fui a buscar en cada uno de las que eran originalmente 36,000 familias, aumentamos 12,000 por la vía del desdoblamiento. Ir buscando a ver si efectivamente tenían hijos, porque previamente en el momento de la expropiación se hizo un censo, sí, de cada una de las viviendas, de quienes vivían, etcétera, ¿no? Y por cierto que con ese censo ellos designaron a su jefe de lo que iba a ser el condominio. Y con el jefe entonces llamábamos a las familias, y ahí están, a ver, repártanse ustedes, repártanse las casas donde va a vivir cada quien. Entonces cuando se fueron a vivir ya sabían dónde iban a vivir cada uno de ellos. Ya estaba la asignación. Ya estaba la asignación, y junto con la asignación estaba la escritura del régimen de propiedad en condominio y de adjudicación individual. Excelente. Fue muy importante. Y además no cobraron un centavo los notarios. Además. Qué trabajo. Excelente. ¿Te ha dejado? ¿Qué te ha dejado? La satisfacción de poder servir a mi país en todos los lugares donde tuve la oportunidad de trabajar. Y de verdad sí sé lo que quiere decir servir. Hasta Exacto. Llegar a ser regente. ¿Eh? Hasta llegar a ser regente de la Ciudad de México. Digo, del Distrito Federal todavía. Y sobre todo creo que, porque lo viví, hubo una apertura, no solamente a todas las corrientes, sino a todas esas causas que eran legítimas de la gente. Las causas que eran legítimas de las gentes yo siempre las respeté. Lo que no respeté, bueno, a lo que me opuse fue a que hubiera excesos. Vamos a ver, las manifestaciones, que era el punto más delicado de todos. Les dije desde un principio, respeto que vayan a hacer sus mítines donde quieran, con el número de gentes que sean, pero que sea un mitin. Lo que no voy a permitir es que ustedes, como vía de presión, me cierren una calle. Eso sí no se los voy a permitir. Claro. ¿Te puedo hacer algunas preguntas capciosas? Pues estará en mí contestarlas o no. ¿Mantienes tu relación con Marcelo Ebrard? Poco, ¿no? Muy, muy lejana. Yo sigo reconociéndole que él me ayudó cuando él era secretario general del partido en mi campaña para la senaduría. Él organizó la representación del PRI en todas las casillas. Otra, ¿consideras tú que estamos en una continuidad política? No, evidentemente hay una ruptura, hay una fractura, hay un cambio de rumbo. Lo que nos debe preocupar es cuál rumbo y cómo, el cómo. Eso es lo que no queda muy claro todavía. Todavía, creo que todavía hay tiempo. No hay tiempo más que suficiente para hacerlo. Y una recomendación que yo haría, que nadie lo va a escuchar, pero que de cualquier manera la suelto, es háganlo con prudencia y con astucia. ¿Y el Partido Revolucionario Institucional, su futuro? Yo hace mucho tiempo que no participo en los actos del partido. Para 10, 12 años que no participo. Mi partido, hay dos corrientes. Una que es la corriente, llamémosle restauradora, que está soñando con la idea de volver a ser un PRI como el que fue, y que en mi opinión no tiene ninguna viabilidad. Y la otra que es una corriente renovadora, que plantean la creación de un nuevo partido sobre bases distintas. Esa es con la que yo creo que es más viable. No la restauradora, sino la renovadora. La renovadora. Manuel, muchísimas gracias por haberte dado
dado a nosotros, por habernos dado la oportunidad de escucharte. Creo que fue un balance muy importante, pero sobre todo nos da claridad. Creo que fue, yo lo diría a mi estilo, un curso de capacitación política intensivo. Y económica. Sí, claro, porque tú nos aclaras perfectamente por dónde. Y creo que la creatividad personal de cada uno de los que manejamos, pues, en esta mesa, nuestras opiniones, creo que tú vienes a salvar muchos puntos que están oscuros, ¿no? Yo creo que eso es muy positivo. Te agradezco muchísimo que hayas venido, pero nos debes otra, porque... Otra que yo les voy a dar el tema. Miren, nosotros los economistas fuimos deformados por una corriente que se podría llamar economicista, la economía real. Y olvidamos la economía financiera. Las decisiones se toman en la esfera financiera. No se toman en los despachos de los ingenieros donde se va a construir una presa o algo. No. El secretario de Hacienda dijo, se necesita una presa y vamos a financiar una presa. Entonces, ese olvido por parte de los economistas nos ha colocado, sobre todo a cierta corriente del pensamiento, en una inferioridad. Necesitamos acudir, conocer, adentrarnos en el conocimiento de la economía financiera, con las complejidades que eso tiene. Maestro, licenciado, ambas cosas. ¿Y sus opiniones ahora dónde pueden ser leídas por nuestro público? ¿Escribía en El Impacto? Ahora Sí, ya no escribo. Sí. Lo que ocurre es que primero me viene un problema en un ojo sí, que estaba yo perdiéndolo. Caí en manos de un oftalmólogo que me aplicó 11 inyecciones en el ojo. Ay, qué bárbaro. Y al final de cuentas me dijo, eso no es para que usted vea mejor. Dije, ¿usted para qué cree que vine? A verle la cara, me gusta el ambiente, oler el olor a los algodones o qué. Bueno, ya me terminé peleado. Después ya me operaron, me hicieron el trasplante de córnea que necesitaba. Y después vino el otro accidente, que es el de la fractura de la cadera. Diste un mal paso. No, el mal paso lo di después. Ocurre que iba yo con mi bastón, por eso casi no lo uso. Iba yo con mi bastón, me tropecé con el bastón y ahí voy yo rodando unas escaleras. Y esa es una dolencia de la que todavía no alcanzo a superarlo, sobre todo en las manos, ¿no? Y ahí dejó sus colaboraciones en Impacto. Sí, desde entonces dejé de... Pero haces falta. Sí. Sí. Hace falta. Ahora ya hay algunas aplicaciones que directamente tú hablas y va transcribiendo la computadora. Sigo siendo a la antigua. Antes ponía yo así, a mano, y ya fue un gran avance que yo me pusiera a escribir directamente. Teclear, sí. ¿Cuándo regresas, Manuel, a este programa? Un mes, ¿no? Para hablarnos de las cuestiones financieras. Sí, en un mes. En un mes. Sale. Bueno, está comprometido el licenciado Manuel Aguilera. Gracias. Gracias, Raúl. Al contrario, pero sobre todo, gracias. Gracias, Manuel. En nuestro primer programa del año, tener la presencia del licenciado Manuel Aguilera Gómez ha sido sí, porque excepcional. nos vas a dar la patadita, eso. Sí. Aunque sea teórica, pero la buena suerte, Es un buen la arranque, buena vibra. el mejor arranque. Exacto. En un mes nos vemos aquí. Sale. ¿Sale? Gracias a usted por habernos sintonizado a este programa de Espacios de Diálogo de Mujeres Insurgentes. Pásela bien.
Gracias al licenciado Manuel Aguilera Gómez, Raúl Paz y a nuestra compañera Vanessa Hernández. Pásela bien. Nos vemos el próximo lunes en punto de las 11 por este mismo canal. Cuídese, por favor.